12:21 prácticamente de la mañana y saben que siempre hay veces que pasamos por momentos que nos hace falta, pues una ayuda. Alguien que nos dé un consejo sereno, sabio, experimentado. Y nosotros tenemos a la persona que tiene un consejo útil, práctico y además acertado para casi todas estas situaciones. Hablamos de nuestra psicóloga de cabecera, de María Jesús Alabarreyes. Muy buenas, María Jesús. Muy buenos días, Begoña. Es que hay veces que no sabe uno cómo actuar, porque la vida te pone situaciones, no es verdad, te pone situaciones o te pone personas al lado que dices, ¿cómo haría yo para lidiar con este problema o con esta persona? Y hablamos hoy de un tipo de personas muy particulares, de las personas narcisistas. Sí. Esas personas que, tú fíjate, hace poco me preguntaban y me decían, oye María Jesús, ¿cada día hay más narcisistas? Y yo les decía, no, lo que pasa es que cada vez los identificamos mejor, ¿no? Que es un punto importante. Pueden hacer la vida muy difícil, es decir, son personas que se sienten tan superiores, tan por encima de los demás, que suelen actuar además con muchísimo egoísmo, que tienen como una especie de falta de sensibilidad, ¿no? Un poquito por el resto de la humanidad, que son tan sensibles al elogio, al halago, que buscan constantemente la atención, que de verdad piensan que han sido como ungidos, ¿no? Que vienen aquí, son como personas especiales, están ellos y luego en otro escalón estamos de alguna manera los demás, ¿no? A ver, son personas que la verdad es que resultan muy difíciles en el trato cotidiano con ellos. Pues oye, cuando los tienes en el trabajo, como compañeros, vecinos, pueden resultar insoportables en la convivencia, además, más a nivel familiar en ese punto. Pero fíjate que son personas que normalmente causan como estragos, no suelen venir. Luego contaremos algunos casos en los que sí que nos piden ayuda especial, pero no suelen venir ellos tanto a las consultas de psicología y, sin embargo, el tema lo hemos sacado porque hay mucha gente que lo que te dice es, pero ¿cómo hago, por favor? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con este compañero, con este familiar? ¿Cómo hago con este jefe? Que es que no sé cómo poderlo abordar, ¿no? Me está machacando literalmente la vida. Es decir, son tan poco colaborativas, son personas muy egoístas, son tan autoexigentes con los demás y tan autocomplacientes con ellos mismos, que llega un momento que además tienen muy claros sus objetivos, lo que quieren conseguir. Oye, y esto es un ejemplo de el fin justifica a los medios, ¿no? Les da igual contar de salirse más o menos con la suya, y les da igual, desgraciadamente, cómo se suelen sentir las personas que están a su alrededor. Ya has dado un par de pistas, ¿no?, sobre cómo identificar a una persona narcisista, pero claro, no es lo mismo que sea, porque decías, cuando te toca aguantar un familiar, un jefe, una pareja, pero claro, es que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo actuar en las relaciones, por ejemplo, cuando son una relación social de un compañero de trabajo o cuando es tu pareja o cuando es un familiar? Habrá que actuar de distinto modo, me imagino. Claro. Decíamos que en general pueden resultar muy insoportables y desde luego presentan muchos problemas en este tipo de relaciones. Es decir, comentábamos, exigen toda la atención para ellos, absolutamente. Desvalorizan tanto a nivel social, por ejemplo, a los que están alrededor, que buscan un protagonismo tan constante que, mira, llega un momento que los demás terminan absolutamente hartos de ellos, ¿no? Es decir, no son empáticos, no les importa para nada los problemas de los otros. Es muy curioso porque cuando vienen, por ejemplo, al psicólogo, acuden para quejarse de cómo actúan los demás. Esto es curiosísimo, ¿no? Es decir, lo de la paja y la viga, ¿no? Sí, a veces vienen porque presentan problemas de conducta y a lo mejor incluso sus allegados les han dicho que oye, les han dado un ultimátum, ¿no? Pero siempre es quejarse, y otras veces también es verdad que buscan cómo poner fin a un tratamiento, una depresión y sobre todo problemas de pareja. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes las rupturas con los narcisistas. Es decir, y las rupturas tanto a nivel de amigos como a nivel más de afectividad íntima de pareja. Caen en contradicciones, es decir, fíjate, una de las cosas más curiosas con los narcisistas es eligen a una pareja o a un amigo muy singular por sus características, digamos, especiales. ¿Qué buscan? Pero después, a ver, buscan a alguien con brillo, ¿sabes? O sea, les gusta la gente que llame la atención, que parezca que tengan un cierto liderazgo, pero sin embargo luego no soportan que les presten más atención a estas personas que a ellos. Es un tema curiosísimo. Y se ofende mucho con quien, por ejemplo, pretende pedirle cuentas de sus conductas, ¿no? Conductas a veces muy egocéntricas, muy explotadoras, y además responden con auténtico desdén.
comentamos que una de las características de la persona narcisista es su egoísmo, con lo cual siempre decimos en las relaciones de pareja, cuando nos viene una pareja, fíjate, lo primero que hacemos es al que no es narcisista, le decimos, bueno, mira, vamos a tener unas sesiones contigo extras para entrenarte, porque con la persona narcisista, como va a decir que prácticamente no tiene que modificar nada, va a ceder en muy poquito para que solamente a través de tu conducta, con muchísima inteligencia emocional y además, digamos que alejándote un poco emocionalmente, vas a conseguir que la relación pueda funcionar. Si no, las posibilidades son muy poquitas. Fíjate, eso cuando tienes una pareja narcisista. Sí. ¿Y cuándo es tu jefe? ¿Cuándo es tu jefe? Mira, ahí, el tema... Porque tú te puedes separar o puedes intentar arreglarlo, pero claro con el jefe hay que tragar muchas veces más, ¿no? Hay un tema muy curioso y es el narcisista en el trabajo siempre es insolidario, siempre. Es decir, pueden llegar a trabajar intensamente, pero solamente para tener reconocimiento, ¿no? Cuando no son jefes, bueno, aquí son terribles, ¿no? Es decir, porque pueden pensar que como son especiales, oye, todo lo que son trabajos más rutinarios y tal, con ellos no va, ¿no? Les debe de exceptuar de alguna manera. Y además cuando no son jefes, ellos normalmente traspasan esos límites de autoridad, ¿no? Es decir, quizá tomen decisiones que no les corresponden, falten al respeto, pero por lo general no les gustan esas posiciones donde ellos sean más subordinados. Cuando tienen autoridad, atendiendo a tu pregunta, Begoña, cuando son jefes, pueden ser tremendos, es decir, con frecuencia utilizan el poder para explotar a sus subalternos, es decir, son malos compañeros y son peores jefes, exigen toda la atención, desvalorizan a los otros, la gente termina absolutamente hartos, no son empáticos, les da igual, es decir, ellos son jefes, tienen siempre una estrategia y un objetivo, normalmente muy ambicioso, pero muy bien definido, y las personas que les rodean son simplemente como fichas que están ahí para conseguir esos logros. No le pidas humanidad, no le pidas empatía, no le pidas sensibilidad, porque realmente no la tienen. Solamente responden cuando se dan cuenta que con su conducta no van a conseguir sus objetivos y no tienen más remedio que intentar adaptarse. María Jesús, te iba a preguntar, porque esta persona ¿te acuerdas la canción de Cecilia, ¿no? Del niño en el bautizo, sí. La novia en la boda, el muerto en el entierro, que es un poco lo que son los narcisistas. Sí. Yo me imagino que esas personas son así desde pequeñitos y que quizá cuando han sido niños muy mimados, que se les ha tenido, pues, hecho siempre caso o siempre se les ha atendido cada capricho, pues se han acostumbrado a eso y lo siguen exigiendo cuando son adultos. ¿Hay maneras de evitar criar a un niño que luego va a ser un adulto narcisista? Fíjate, yo te diría que además habría que empezar aquí porque luego el papelón que tenemos es enorme, luego ya veríamos cómo actuar como adultos, ¿no? Pero cuando son niños se les suele ver. Se les ve el plumero, ¿no? Sí, Begoña, desde muy pequeñitos, es decir, desde muy pequeñitos son chulitos o chulitas, en ese sentido, es decir, van un poco por la vida como diciendo, aquí estoy yo desde el principio, van con unas llamadas de atención, los niños cuando son pequeños son de una creatividad inmensa, ¿no? Entonces, siempre se las apañan para ser centro de atención. Mienten, mira que los niños normalmente mienten bastante a partir de los 2 años y medio. Bueno, estos mienten casi más que hablan, de alguna manera. Les importa un bledo un poquito todos los demás, ¿no? Hacen unas fabulaciones, es decir, a sus padres, por ejemplo, les pueden contar unas cosas que dices, mira que son ingenuos y se las creen, ¿no? Pero en el trato, por ejemplo, pues hoy en la escuela infantil, en el colegio, de cómo actúas con ellos, retírales la atención. Es decir, con un niño narcisista que está constantemente buscando la atención, mostrándose por encima de los demás y tal, lo que le tienes que demostrar es que solo te voy a prestar atención, fíjate, cuando tengas algún tipo de conducta solidaria. Cuando tengas algún tipo de conducta de colaboración con los demás. Mientras cojas y levantes la mano, o ni la levantas, que hablas directamente y tal, te voy a decir que ni caso. Es decir, con los niños, con las niñas narcisistas, es donde más tenemos que aplicar la extinción. ¿Qué quiere decir? No hagamos caso, no les prestemos atención cuando ellos nos están demandando, salvo que sean, digamos, entre conductas nobles o cosas ya pues bastante razonables en ese punto. Entonces, ¿son niños normalmente muy sobreprotegidos? Sí,
Y cuando digo niños, es niños y niñas. Sí, es decir, les hemos dado demasiado y demasiado de más a cambio de nada. Les hemos premiado mucho, les hemos alabado en exceso. Es decir, lo que hay que hacer es justo lo contrario, ¿no? Cuando prácticamente te hacen ese tipo de comportamientos y además de desvalorizaciones sobre los que tienen a su alrededor, oye, niños y adultos, ¿eh? Es decir, te puede decir que el tío, el primo, el que sea, el abuelo, que no tiene ni idea de tal. Tenemos que mostrarnos totalmente tajantes. Es decir, hay que inculcarles un mínimo de humildad en ese punto y dices, pero vamos, de una forma constante, porque el narcisista es muy perseverante y ante eso tiene que ver que no nos va a engañar y se lo tenemos que decir. O sea, si le tenemos que decir constantemente, mira, cuando haces ese tipo de comentarios, cuando te pones de esa manera, no nos gustas nada, nada. La gente además va a llegar un momento en que te va a rechazar con toda la razón. Te pones insoportable, no eres ni mejor, ni superior, ni tal. Esto es algo que dices, no les vamos a machacar, ¿qué va? ¿Qué va? En absoluto. Te aseguro que tienen recursos y defensas suficientes. Y al contrario, es decir, como les gusta mucho la atención, pues una vez que les veas que están tranquilos, hombre, qué bien estás hoy, y no te quiero decir si ha hecho un mínima ayuda y tal. ¿No? Claro, pero te digo de verdad, es decir, son muy tremendos, pueden ser líderes, porque normalmente tienen bastantes recursos, pero son líderes muy negativos. Entonces hay que estar muy atentos, por ejemplo, en el marco un poco de los colegios, para que no tiren y abusen de los demás. Es que, por lo que decimos, ¿no? En ese punto. ¿Y no tiene solución un narcisista? Me refiero, ¿se puede dejar de ser narcisista? Pues es complicado. ¿O hay que adaptarse e intentar adoptar una serie de pautas para no volverse majara, ¿no? Efectivamente, es decir, a ver, va a depender más, fíjate, de lo que haga su entorno que de ellos mismos, que es como que la cabra tira al monte, ¿no? Como que constantemente van a intentar llamar la atención. Lo que pasa es que como son listos, si tú en el medio se lo pones muy tajante, sí que terminan reaccionando. Y sobre todo lo hacen a nivel de pareja, cuando ya ven que la situación es insostenible, ceden un poquito, pero están siempre como agazapados. Es decir, siempre decimos, a ver, que son difíciles de tratar porque además no admiten su problema. Es decir, ellos, comentamos que normalmente se niegan a venir a los psicólogos para que les ayudemos a superar las dificultades que presentan. Y con ellos, ¿qué es lo que más funciona? Las normas. Las normas hechas de una forma además persistente, el establecimiento de unos límites muy claros, muy adaptados un poquito, bueno, pues a lo que ellos están presentando en ese momento, pero muy continuados en el tiempo. Es decir, por ejemplo, a nivel familiar, que me decías, a ver, aquí los límites tienen que estar clarísimos entre todos los miembros de la familia. Y aquí me refiero no solamente a hermanos y padres, todos los que intervienen. Es decir, hay que adoptar una serie de pautas comunes para protegerles precisamente de esa actitud muy invasiva, poco comprensiva que tienen un poco con los demás. Es decir, tenemos que hacer frente a su falta de empatía, incluso de sensibilidad, con conductas tajantes, Begoña. Es decir, que no le dejen espacio a la manipulación, que no le demos ni un margen de confianza que ellos entonces solamente van a utilizar para imponer sus criterios y su visión del mundo. Hace no mucho me decía una persona, claro, pero entonces con mi hijo narcisista es que no voy a poder bajar nunca la guardia. Y yo le decía, pues no. Es decir, desgraciadamente no, porque en el momento en que la bajes te va a coger de nuevo 3 cuerpos, ¿no? Es decir, a ver, tenemos que recordar que la persona narcisista tiende a ser manipuladora, por lo que tenemos que estar muy alertas sobre todo a esos primeros signos. Es decir, pueden ser muy halagadores en un momento determinado, cuando quieren, pueden ser hasta seductores y cautivadores, ¿eh? Con lo cual, cuidado, es decir, actuemos de forma inmediata y sobre todo les tenemos que sorprender cuando están en esa fase de halago y tal con nuestras reacciones. Es decir, os comentaba, mienten mucho y no van a dudar en utilizar sus mentiras para conseguir sus propósitos, ¿no? Con lo cual, en cuanto algo nos resulte algo extraño, con una persona que tengamos alrededor narcisista, es decir, por favor, no le otorguemos el favor de la credibilidad, porque entonces vamos a caer en sus manipulaciones, ¿no? Es decir, ante esa falta de sensibilidad y de objetividad que tienen, no podemos responder con afectividad. Fíjate que los psicólogos siempre decimos, habla mucho mejor en plan positivo y tal. Bueno, con los narcisistas no. Es decir, tú respondes con afectividad y entonces has caído en esa especie de telaraña que ellos tejen un poco con sus fabulaciones o sus manipulaciones. Es decir, no nos podemos confiar porque cuando creamos que se han vuelto como más humanos, más sensibles, normalmente, Begoña, es una estrategia. Es decir, están como agazapados esperando un poco la oportunidad de volver a atacar y de reconquistar un poco esas prebendas, sí.
lo decíamos, ¿no? Es decir, el narcisista es egoísta y responde mejor a la firmeza que ante la paciencia o la generosidad. ¿Se pueden volver algo mejor? Sí. Y hay momentos cuando tienen, por ejemplo, fracasos importantes que están como en un periodo de aletargamiento. Pero ojo, porque van a volver, ¿eh? Es decir, están tan creídos de sí mismos, de esa superioridad, que llega un momento que es que no se sienten mal invadiendo a los demás o haciendo que todo el mundo trague con cosas que no quieren, que ese es el problema fundamental. Por eso te digo, ¿lo tienen difícil? Sí. ¿Actuemos desde pequeños? Por supuesto. Con los adultos, si los tenemos en nuestra familia, en guardia permanente. Si es a nivel de amigos y tal, me temo que llega un momento que nos van a durar poco, porque llega un instante que los demás se empiezan a alejar, ¿sabes? Les empiezan a poner excusas porque dices, venga, nadie me obliga a tratarlos. Y si es con un jefe, como tú muy bien decías y tal, cuidado, porque bastante se quieren ellos, no les halaguemos. Ellos van a buscar colaboradores, personas que dependan de ellos, que les hagan mucho la pelota, que tal, no sé qué. No lo hagas, por Dios. Porque cuanto más alimentar débil, a la bestia. Claro, cuanto más débil te veas en eso, cuanto piensan, esta persona por aquí, más te van a machacar. El narcisista jefe solo va a respetar mínimamente al que vea que tiene mucho carácter, que es capaz de hacerle frente, pero que lo hace con mucha inteligencia. Es decir, tiene un punto débil. Y es cuando le dejas en ridículo. Cuando tú tienes un jefe que coges y dice algo y tú con muchísima educación y tal, pero se lo planteas de tal forma que se da cuenta que acaba de hacer el ridículo, en ese momento se va a enfurecer mucho, pero te va a respetar. Es la mejor fórmula que realmente tienes. Y pon distancia. Y nunca creas que va a ser tu amigo, va a seguir siendo tu jefe, te va a utilizar. No caigas en esas conductas un poquito más ingenuas y no le des nunca tu afecto. Le puedes dar tu trabajo, pero no tu afecto. Pues intentaremos recordar esos consejos cuando nos topemos con un narcisista. Muchas gracias, María Jesús Álava Reyes, por habernoslos dado. Gracias. Eso estamos. Seguimos en contacto la y semana seguimos que viene con no los te podcasts. Vas todavía de vacaciones, No, en absoluto. ¿Cómo os vamos a dejar aquí? Pues ¿vale? Nada, y con esos podcasts si tenemos alguna duda, ¿qué dijo? Pues se vuelve a escuchar y ya se tiene claro. Gracias, buena semana. Un abracito, Begoña. Adiós.